biotecnología y pues siempre he impartido la clase de genética y he impartido la clase de propagación de plantas. Solo una pregunta tengo. ¿Ustedes ya llevaron estadística? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, es que les pregunto eso porque como antes de llevar genéticas se llevaba propagación de plantas y ahí se miraba cierta parte de lo que es ingeniería genética, pero ahora hay que darle vuelta al disco y ahora hay que enseñar primero ingeniería genética para posteriormente a plantas. Bien, jóvenes, entonces para empezar decirles, verdad, que al WhatsApp ya les envié lo que es el material del primer parcial. Les envié la formalización de la clase. El miércoles pasado les envié también lo que son los talleres. Lo hice con esa finalidad de ir avanzando porque pues recuerden que ese día fue feriado y pues son 3 horas perdidas. Entonces, decirles también, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la evaluación. También se las mandé al, ¿cómo se llama? Al chat. Pero igual vamos a tocar lo que es la evaluación de la clase. Permítanme compartir pantalla. Solo una preguntita. ¿Se mira bien ahí la presentación de la evaluación? ¿La logran ver bien, jóvenes? Sí, sí se mira bien. ¿Sí? Bien. Permítanme entonces. Bien, en cuanto a la evaluación del de lo que es la asignatura de genética para la sección C, tenemos un horario de 3:15 a 5:55. El primer examen lo tenemos el 13 de octubre y tiene un valor de 25 horas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en ese primer examen? Según la formalización, vamos a ver todo lo que es la historia de la genética, bases físicas y químicas de la genética, y también pues vamos a ver los principios de Mendel y vamos a aplicar lo que son las probabilidades y el chi cuadrado. El taller número 1 ya se los envié, les dije que por favor fueran avanzando en lo que era la parte teórica, ¿verdad? Y porque ya el otro miércoles entraríamos lo que es a lo práctico, ¿verdad? No duden en hacer preguntas por WhatsApp, o sea, por llamada, o como ustedes gusten, si quieren que nos reunamos por Zoom o por Google Meet, lo podemos hacer, ¿verdad? Para aclarar dudas en el taller. Créanme que el taller que desarrollé son preguntas muy fáciles y ejercicios muy sencillos con la finalidad de que ustedes no tengan mucho problema al momento de desarrollarlo. Pero sin embargo, para eso estoy, para que ustedes puedan consultar. El segundo examen tiene un valor de 20 horas y lo vamos a realizar el 17 de noviembre, siempre en horas clases, ¿verdad? ¿Qué es lo que incluye el segundo examen? Pues nosotros vamos a ver lo que es las interacciones alélicas, no alélicas, que eso incluye la epistasis, mapeo genético, recombinación genética y pues una introducción que se está haciendo actualmente, o sea que son los primeros que van a llevar ustedes dentro de la clase de genética, lo que es biotecnología. Dentro de la biotecnología vamos a ver lo que son los diferentes tipos de biotecnología, vamos a ver lo que son los marcadores moleculares y vamos a tocar la parte de ingeniería genética, que es la modificación tanto en organismos, pero en este caso lo vamos a enfocar a plantas. Tiene un valor de 20 horas porque fíjense que siempre la experiencia que me ha dado en esta clase el estudiante tiende a bajar y el objetivo no es que se me aplacen, sino que más bien aprueben la clase. Esa es la finalidad de este curso. Por eso ustedes van a ver que en los talleres tienen un valor de 5 puntos cada uno, pero sin embargo estoy haciendo una introducción de lo que es un foro y una investigación que ustedes van a desarrollar. Dentro del
Bueno, el segundo taller, pues como mencionaba, ustedes simplemente hay como 3 cuestionarios teóricos y uno práctico dentro de ese taller 2, que tampoco es nada difícil para desarrollar. En lo que es en el examen número 3, o sea, del tercer parcial, tiene un valor de 25 horas, lo vamos a realizar el 8 de diciembre. ¿Y qué contempla eso? Vamos a ver genética cuantitativa, genética de poblaciones, y vamos a hablar de genética de la herencia, o la herencia, ¿verdad? Enfocada tanto a la parte humana como animal, y de lo que también vamos a ver lo que es un poco de lo que es la herencia del sexo. Luego tenemos el taller 3 también, que es incluir una serie de ejercicios. Y por último, vamos a desarrollar lo que es un foro. Si ustedes revisan bien, tenemos 70 de lo que son evaluaciones, ¿verdad? Con respecto a examen, o sea que tienen 30 horas para que ustedes puedan pasar su clase, para que ustedes puedan sacar un excelente promedio, ¿verdad? Eso va a depender de lo que ustedes, la perspectiva que ustedes estén buscando. Mi consejo siempre es, jóvenes, traten de sacar la mejor nota posible, no porque cursen una clase por cursarla, sino porque a futuro les va a ayudar mucho. Tal vez ahorita usted no inspire a decir, voy a sacar una maestría, un doctorado, pero créanme que cuando usted termine, sus notas van a decir mucho al momento de aplicar a una beca. Entonces, esto sería con respecto a la evaluación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Entonces, como ustedes vieron con respecto a la evaluación, también mencionarles que dentro de la clase, nosotros siempre, cuando me vean ustedes, no sé si les impartiré módulos, les seguiré impartiendo clases, pero siempre, pues igual yo acostumbro dentro de la clase o del módulo realizar un pequeño devocional. Entonces, antes de iniciar la clase, quiero empezar con un versículo, decirles lo siguiente. En Filipenses 4:13, todo el mundo lo conoce. Sé que en algún momento lo ha escuchado o sus padres se lo han dicho. Pero está lo que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué les digo esto? Porque aún en nuestras edades, las suyas, nosotros tenemos una serie de dificultades y a veces creemos que no podemos resolverlas. Pero cada obstáculo que presentamos en la vida debemos verlo como un reto. Además, si nosotros tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros? La palabra es muy clara cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay nada que esté fuera de esa palabra de todo. Y si usted todo lo duda, si usted todo lo cree que no puede lograrlo, déjenme decirle que la palabra también dice que para Dios nada es imposible. Que yo no conozco nada de sus vidas ni tampoco las mías, pero déjenme decirle que cada cosa que pasamos, todas, es con la finalidad de un propósito. Bien, entonces continuemos con la clase. Vamos a iniciar ya en la temática. Si a un caso no sé muy bien, no se escucha, por favor, les voy a pedir que me ayuden. Quiero saber si se ve muy bien y si se escucha bien para seguir con la clase. Sí, sí, se ve muy bien. Muy bien. Bien, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o tengan dudas, con mucho gusto puede interrumpir, ¿verdad? Tal vez no lo logro ver, pero entonces usted me dice, ingeniera, por favor, necesito que me aclare o quiero aportar, me gustaría también, pues es el objetivo de darles material con anticipación para que ustedes también puedan aportar. Creamos que todos los días aprendemos. Bien, genética. Hablemos un poco de lo que es la genética.
Fíjense que la genética es una ciencia que realmente pertenece a una rama de la biología y junto la biología con la genética crea actualmente el concepto de lo que es la biotecnología. Pero en sí, ¿qué estudia la genética? La genética estudia lo que en sí la heredidad, la heredabilidad y las variaciones. Tiene que ver mucho en cuanto estamos hablando de semejanzas y diferencias. ¿Y a qué me refiero con eso? A que cuando hablamos nosotros de herencia, estamos hablando que somos características que se transfieren de los padres a hijos. Es decir, que esos genes que están ahí, podemos ver diferente diversidad genética. Entonces, ahí hablamos de variabilidad. Herencias son las información genética que se transfiere de los padres a los hijos y que las diferentes características que nosotros vemos en la naturaleza en cuanto a color, forma, etcétera, le hablamos de variabilidad. Entonces, cuando hablamos de herencia, va en conjunto de lo que es la variabilidad. Si ustedes ven en el caso de los seres humanos, si bien es cierto, pertenecemos al mismo género, pero presentamos una gran diversidad genética. Es decir, si tomáramos, por ejemplo, en el color de pelos, hay diferentes colores de pelo. Si habláramos de los ojos, hablaríamos diferentes colores de ojo. No hablemos de la tez, o si el pelo es liso, si el pelo es ondulado, si es rizo, si es colocho. La cosa es que eso es variabilidad. Pero esa variabilidad es producto de la herencia que nos brindan nuestros padres o nuestros antecesores. Entonces, la variabilidad se presenta en todos los organismos vivos y entonces vamos a ver diferentes formas, colores, incluso la variabilidad participa en cuanto a texturas, olores, sabores, etc. ¿Cuáles son los logros que ha obtenido la genética actualmente? Pues la genética como tal ha trabajado mucho en cuanto al mejoramiento genético y no solo a nivel convencional, sino a nivel de ingeniería genética cuando tenemos las famosas plantas transgénicas. Pero hablemos un poco con relación a plantas silvestres. En el caso, si miran ustedes en la parte inferior de la pantalla, tenemos lo que es el girasol. La letra A significa que es una planta silvestre y la planta B es una planta mejorada. Si miramos la evolución a través de la historia en cómo el hombre ha intervenido en el genoma vegetal de esta planta, nos daríamos cuenta realmente que son años y años de evolución para tener de 50% de aceite, porque los de la semilla nosotros extraemos aceite, a tener ahora casi un 500%. Entonces podemos ver cómo el hombre ha intervenido no solo para mal, sino para bien, en mejorar, ¿verdad?, nuestras especies con la finalidad de tener mayor cantidad y mayor calidad. Igual sucede pues con los tomates, con las zanahorias, incluso ahora usted va a ver variabilidad de colores porque los transgénicos pues han contribuido a cambiar y diríamos más que todo a dar capricho en cuanto a coloraciones a diferentes grupos o países que tienen afinidad a ciertas cosas. En cuanto a mejoramiento genético animal, pues hay una gran evolución si hablamos del Bos taurus o Bos índico, ¿verdad? Que son las primeras razas de ganado, en este caso silvestres, ¿verdad? A la actualidad podemos comparar y podemos decir, bueno, ganado de doble propósito no existe. Sin embargo, que nosotros, nuestra cultura lo hace así por cuestiones de necesidad de tener lo que son carne y leche al mismo tiempo. Sin embargo, el ganado a producción extensiva, podemos hablar que para producción de leche ya tenemos razas definidas y para producción de carne también. Entonces ustedes van a hacer una investigación en su cuaderno, ¿verdad? Y en la siguiente clase vamos a discutir cuáles son los avances que ha tenido la ingeniería, lo que es el mejoramiento genético desde una planta silvestre hasta la actual, que es un transgénico, al igual como los animales. ¿En qué más ha participado la genética? Pues bueno, nos ha ayudado mucho a detectar lo que son enfermedades y también prevenirlas a través de diagnósticos. Por ejemplo, la distrofia muscular, la fibrosis quística, el cáncer, y hay muchas más como el Alzheimer, como también lo que es Parkinson. La medicina ha avanzado increíblemente al momento de generar diferentes técnicas junto con la genética, ¿verdad? Cómo detectar, ya sea a través de enzimas, o a través de lo que son estudios directamente de ADN o precisamente el ARN mensajero. También ha participado mucho, ¿verdad?, en detectar enfermedades hereditarias como es el síndrome de Down, el Turner o
cuando se hacen terapias génicas, es decir, para ver qué secciones existen que están dañadas, y es ahí donde se repara a través de actualmente lo que es la nanobiotecnología. También ha servido mucho para hacer trabajos de clonación, y no solo en humanos, sino que a través de animales, microorganismos y plantas. Lo más novedoso y ya terminado es la secuenciación del genoma humano, pero en la actualidad ya existe secuenciado genomas de animales, genomas de plantas, pero faltaba el más importante, que es el humano. ¿Con qué finalidad se secuencia un genoma? Pues con la finalidad de contrarrestar una de las grandes cosas que siempre ha querido la humanidad, que es combatir todas las enfermedades, productos, por ejemplo, de cáncer, por ejemplo, que han sido causados por virus o por mutaciones dentro de lo que es el organismo. En cuanto al ambiental, pues aquí tenemos la ingeniería genética, que es a través del transgénico. Lo que hace es modificar ya sean organismos o plantas, pero en este caso estamos hablando de bioremediación. Está mejorando lo que son microorganismos con el objetivo de extraer metales pesados, con la finalidad de purificar ríos, etcétera. Todo aquello que podamos solucionar como a los problemas ambientales que actualmente estamos afrontando. En cuanto a la justicia, el ADN se ha convertido en la marca personal de cada uno de nosotros, y a través de ello se puede determinar si usted participó o no en un delito. También puede servir para hacer pruebas de paternidad, para determinar si realmente el bebé es o no es hijo suyo, en el caso de los varones, que muchas veces tienen dudas. Y eso es muy fácil de detectar. Simplemente se extrae el ADN del varón y de la mujer y del niño, y se compara a través de una electroforesis, ¿verdad? Se usan enzimas, se usan marcadores, y al final determina si el número de bandas corresponde igual o no a sus progenitores. En caso de que no concuerde, simplemente se le dice que el 99.9% se dice que ese hijo no le pertenece a la persona que quiso hacerse la prueba de ADN. Ahora, la historia de la genética. La genética se fundamenta y ha dado mucho avance a los principios que desarrolló Mendel, pero para llegar a esos principios es necesario saber qué otros personajes en la historia contribuyeron a la actual biotecnología, a la ingeniería genética. Y como tal, pues, hablemos de Zacarías. Si Zacarías no hubiese en 1590 inventado lo que es el microscopio, yo les aseguro que en el caso de Hooke, en 1655, no hubiese podido describir cómo era una célula y diferenciarlas entre las células animal y vegetal. Esa es otra de las investigaciones que ustedes tienen que hacer en su cuaderno y que yo tengo anotado aquí, que van a hacerme las diferencias que existen entre una célula animal y una célula vegetal. Aparte de eso, una vez que se detecta cómo están construidas las células como tal, este señor Meisner en 1869 determinó, antes de que se descubriera la molécula de ADN, dijo que los ácidos nucleicos podían transmitir características hereditarias, y de verdad que él no estaba equivocado, porque los nucleótidos son los que componen la cadena de ADN. Acuérdense ustedes de la guanina, citocinina, tiamina y uracilo en el caso en el ARN. Este señor Rothenheim en 1895 descubrió los rayos X, y ¿qué fue lo más novedoso de esto? Es que contribuyó a Rosalind Franklin a través de rayos X pudiera dar lo que es la estructura de la cadena de ADN. Sin embargo, Rosalind Franklin casi no es mencionada en la historia. En 1909, Hardy y Weber, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues estudiaron las frecuencias alélicas. Fíjense bien, ya alguien nos habló de los ácidos nucleicos, pero aparte de eso, él dijo que los genes estaban compuestos por alelos, tanto dominantes y recesivos, y ellos hablaban de que los humanos o cualquier ser vivo estaban organizados de acuerdo a la presencia de alelos dominantes, intermedios o recesivos. En 1953, Watson y Crick, ¿verdad?, descubren la molécula de ADN, sin decirles que ese mismo año también Rosalind Franklin lo hizo. En 1906 se acuña la palabra de genética a través de William Bateson. ¿Qué fue lo que hizo William Bateson? Simplemente fue
replicar el trabajo de lo que hizo el padre Mendel. ¿Y esto por qué? Porque en su temporada, que vamos a ver más adelante que lo que hizo Mendel, cuando él hizo en una convención expuso su trabajo de investigación con lo que son los chícharos, se dio cuenta realmente de que la gente no entendía lo que estábamos hablando. Y eso es pues muy natural, porque eso va a suceder con ustedes también en la clase de genética cuando hablemos de biotecnología y van a tener que buscar más terminología y profundizar para poder entender el término de biotecnología. Ahora, ya la era de la ingeniería genética, en lo más actual y lo más avanzado, por decirlo así, o lo más relevante después de eso, tenemos que en el caso, Cohen-Boyer fue el que descubrió la tecnología de ADN recombinante. ¿En qué consiste esa teoría? Consiste que él propuso a la ciencia que podía combinar diferentes fragmentos de ADN y no solo de una misma especie, sino que podía ser tanto de una bacteria, de los seres humanos o de las plantas. Y este es el principio para trabajar en lo que es ingeniería genética a través de transformación o lo que conocemos también como transgénicos. En 1997, ¿verdad? Sucede lo que es la producción del primer mamífero clonado, que era la oveja Dolly. Sin embargo, si ustedes buscan expedientes secretos en el mundo, mucho más antes ya existían clonaciones de hombres y también menciona bastante, por ejemplo, de algunos presidentes de Estados Unidos que habían sido clonados por cuestiones de seguridad o porque al mismo tiempo tenían que estar en algún país dando una conferencia o haciendo ayudas y eso les permitía a ellos hacer ese tipo de trabajo. En el 2000 termina lo que es la secuenciación del ADN completo. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Pues como les mencionaba anteriormente, es descubrir en qué áreas nosotros podemos retardar el envejecimiento, dónde podemos quitar, por ejemplo, o corregir producto de enfermedades, cómo podemos hacer nosotros que aquellos genes hicieron ¿cómo decirles? Una función transcripcional, o sea, o en reversa, lo que ocasionó enzimas que más bien en colaborar con el cuerpo hizo que esto más bien provocaran daños irreversibles. En 2003 se publica el primer humano clonado anunciado por el Instituto Roslin. Sin embargo, les menciono que esto es lo que legalmente nos enseña lo que es la historia. Sin embargo, hombres clonados ya existían. En 2010, este señor que ustedes ven aquí en esta imagen, Fry Venter, fue el primero en hacer una célula sintética, es decir, que él hizo toda la estructura que está dentro de una célula. Lo único que él no pudo realizar fue la membrana. Entonces él tenía que vaciar células, crear los organismos, la estructura que necesitaba la célula interior, y eso nos revela también de cómo el ser humano todavía no ha llegado a su totalidad en la tecnología. Es decir, que eso ha servido también como ser para materia prima de hacer órganos a través de lo que son impresoras, así como lo escuchan, impresoras que pueden elaborarles órganos. Entonces, ya entrando a la segunda unidad de lo que son las bases físicas y químicas de la herencia, es importante que mencionemos qué es el genoma. El genoma, como tal, es la estructura que tiene un individuo organizado de tal manera que le permita que tenga un buen funcionamiento. Es decir, que este está compuesto, ¿verdad?, por lo que es genes, cromosomas y material genético nuclear y extranuclear, porque en este caso el ADN se encuentra en el núcleo y el ARN se encuentra en lo que es en el citoplasma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Creo que tenemos varias, pero con el tiempo se van a ir solucionando porque... No, puede hacerla sí, ahorita. Por ejemplo, ahorita me estaba preguntando que usted habló de la clonación y de todo eso, pero en sí del ADN, ¿cuál es la parte que cambian? Ah, ya. Fíjense bien, esa es una pregunta muy importante, porque fíjense bien, nosotros podemos clonar un ser humano, pero ¿qué creen ustedes que nosotros no podemos clonar de un ser humano?
La tecnología puede ser todo lo que usted se imagine, pero ¿qué es lo único que nosotros no podemos clonar? Por ejemplo, si a usted lo clonamos, lo vamos a hacer idéntico a como es. Pero ¿qué parte de usted no vamos a poder clonar? El cerebro. No. La conciencia. Claro que la vivencia es difícil clonarla. Yo no sé si ustedes vieron una película, discúlpenme que lo interrumpa, no sé si ustedes vieron una película. Yo siempre he dicho que cuando se ven películas a nivel de Hollywood, simplemente es un chisme anticipado, porque hay dos películas. En una donde se están generando clones de personas, que suena muy feo, pero los individuos se clonaban a sí mismos solo para tener los órganos, ¿verdad? Y poder tener una vida más eterna. Pero claro, en la historia menciona de individuos que tienen mucho dinero, mucho poder, y eso sí se está haciendo. Por ejemplo, hay otra película que también está en Hollywood, lástima que son muy malas para los nombres, se mira cuando individuos los matan, sacan su clon, pero logran ellos clonar sus vivencias y como que con un chip se lo instalan en el cerebro. Eso es como algo, ya eso se está hablando como nanorobot, que se puede hacer así trabajar en lo que es en el cerebro. Pero realmente, fíjense bien, la clonación, lo que nosotros no podemos clonar de un individuo es su alma y su espíritu. Así de sencillo. ¿En qué consiste la clonación? Pues la clonación es usar una célula somática. ¿Cuáles son las células somáticas? Son las que son la estructura de nuestro cuerpo y son células diploides y tienen la información genética completa de nosotros. Cada célula tiene eso. Ahora, ¿por qué no se usan las células sexuales? Porque nosotros solo aportamos el 50% de esa información. Entonces, solo cuando coincidimos un bebé, entonces podemos tener un individuo en 100%, pero nosotros, una célula sexual es haploide, mientras que a nivel de la clonación es diploide usando las células somáticas. Eso siempre está sucediendo como tal. Actualmente se supone que la mayoría de los ejércitos que tienen los países de mayor desarrollo son realmente individuos casi clonados. Eso para evitar mandar a las personas como tal. Eso es lo que se maneja en expedientes secretos. Y la secuenciación del genoma humano también es una especulación, pero yo he visto bastante eso de expedientes secretos, por ejemplo, los extraterrestres. Son seres que son no iguales a nosotros, pero se cree que secuenciando el genoma humano y haciendo combinaciones con la información genética de estos individuos, podemos tener lo que llamamos superhombres. O sea que todo eso que tiene fantasía el hombre, los superhéroes, que Batman, que Capitán América, etcétera, esa es la finalidad que percibe cuando se habla de una secuenciación genética humana. Y si ustedes ven ahora, cuando vean su material de biotecnología, van a encontrar, por ejemplo, ya existe el primer hombre que cuenta con un ojo biónico, por ejemplo. Y no es que le instalaron algo de metal para poder ver, sino que simplemente han encontrado las secuenciaciones en la cual pueden hacer que un ciego mire. Por eso en la Biblia menciona que los tiempos de Dios ya están cerca. ¿Por qué? Porque los cojos saltarán. Si ustedes ven los israelitas, ¿verdad? Me estoy saliendo del tema, pero este es un tema fascinante que va con la genética y la nanobiotecnología. Por ejemplo, en Israel ustedes pueden meterse en las investigaciones y los avances que están haciendo. Ya las personas tienen instaladas dentro de su cuerpo para que puedan caminar lo que es parte, eso le llama híbrido, parte humano y parte robot. Pero el robot responde muy bien a los estímulos de lo que son nuestra parte genética. O sea que a la larga se vuelve a ser como algo muy parte de nosotros. Que no estamos lejos el día de mañana que nosotros veamos individuos híbridos, les podríamos decir así, parte humano, parte robot. Entonces, la clonación se puede hacer. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuándo surge la primera clonación humana? Y esa historia data en la Biblia. ¿Cuándo?
cuando Dios creó a Adán. Y a Eva, sí. No es absurda su respuesta, pero así es. Fíjense bien. Si ustedes se meten a estudiar un poco de la teología, los científicos siempre están diciendo que Dios no existe. Sin embargo, siempre van a pegar a un libro que se llama la Biblia. Y ustedes van a ver cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que no era bueno que el hombre estuviera solo y hizo que Adán durmiera. ¿Y qué le hizo a Adán? Ahí viene el primer concepto de clonación. Sacó una costilla. Y dice que no la hizo a la cabeza para que no superara al hombre en cuanto, eso se llama cuanto a respeto dentro de la familia. Y no la hizo de los pies tampoco para que la pisoteara. La hizo, dice que de la costilla, ¿por qué? Para que el hombre la protegiera. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que sucedió ahí? Si hubo una clonación como tal, debería haber sido otro hombre. Sin embargo, lo que Dios hizo fue modificar los cromosomas. Es decir, el hombre tiene el cromosoma XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Al momento de lo que se llama tener relaciones sexuales y quieren tener un bebé, el hombre es el que define el sexo. Ustedes se imaginan si las reinas de aquel entonces se dieran cuenta que ellas no eran las responsables de no poder tener varones, sino que a veces solo tenían niñas y eran castigadas por los reyes. Piensen ustedes entonces quiénes serían castigados ahora, porque quien define el sexo es realmente el hombre. Y eso no tiene que dar. Entonces, Catherine, la próxima, cuando estemos en examen, recuérdeme de darle 5 puntos extra en relación a si lo hice con la sección anterior. Entonces, continuemos con la clase. Pueden ir interrumpiendo, jóvenes, de esto se trata. Dígame. También así como había leído de que están intentando clonar un mamut, que es un animal que se extinguió hace bastantes años y se cree que dentro de algunos 6 años en promedio debería de estar listo el mamut clonado, ya que se encontró un mamut bebé en perfectas condiciones que se había... Claro. O sea, murió, sí, pero estaba en perfectas condiciones en Siberia. Sí se puede hacer, Oscar. Claro que sí. Ahora le voy a agregar algo más para que usted vea por qué dice que se puede clonar el mamut. Se puede volver a tener. Ustedes saben que cuando Jesucristo murió en la cruz es un dato que todo el mundo dice si realmente Él existió o no existió. Esa ha sido la discusión siempre de decir si Dios existe y no existe. Pues yo le voy a decir, Dios sí existe, porque aunque no lo vemos, sí lo sentimos y hemos experimentado de una u otra forma su presencia. Muchas veces hemos estado en situaciones terribles y a veces algo inesperado llega a solución. Pero ¿qué le quiero decir? Usted sabe que dentro de los israelitas existen los que son los ortodoxos, es decir, que todavía no creen que el Mesías ha venido, sino que ellos están esperando todavía que Dios venga. Sin embargo, en un laboratorio de Jerusalén, de la cruz, tenían sangre de Jesucristo, lo sacaron y lo aislaron y lograron ver su ADN. ¿Cuál fue la sorpresa del ADN de Jesucristo? Que Jesucristo no tenía, ¿cuánto es el número de cromosomas en los humanos? Para empezar, dígame, ¿cuántos son el número de cromosomas que tienen los humanos? 23 pares. Tiene 23 pares. Ajá. Y el total serían 46 cromosomas. ¿Cuánto creen ustedes que tenía Jesucristo? Y ese dato existe. Lo que pasa es que muchas veces tratan de ocultarlo porque la ciencia siempre tiene que negar a Dios. Sin embargo, en la Biblia ustedes pueden, de hoy en adelante, si quieren, busquen, no lo vean así como algo religioso, sino algo que nos orienta. Dice que el Espíritu Santo repartió el don de la ciencia, de la sabiduría, de la enseñanza. Búsquenlo y verán que no les estoy mintiendo. Y muchas veces tratan de ocultar esa parte. Pues resulta que lo único que encontraron fueron 24 pares de cromosomas. Es decir, que Jesucristo como tal no es un híbrido, simplemente Él es Dios.
Y eso, cuando lo lograron hacer, lograron entender que sí, Jesucristo había venido. Entonces, la clonación como tal, no dudo de, por ejemplo, de animales prehistóricos. Ahora, debemos preguntarnos cuál es el impacto ambiental que vamos a tener si nosotros logramos, por decirlo así, clonar estos animales. Eso tiene que ver mucho también la ciencia, porque usted no puede solo venir a clonar sin saber el impacto que va a ocasionar. Entonces, si pudieron, por ejemplo, sacar el ADN que estaba cerca de un madurero de hace 2000 y más de años, pueden hacerlo incluso si lograsen encontrar, puede extraerse ADN incluso de los huesos, cosa que no se estaba haciendo, pero ya lo están haciendo. Entonces, clonar sí se puede hacer. Obviamente se quiere mucho conocimiento, mucha tecnología, ¿verdad? Y pues yo les digo, es un mundo fascinante de lo que es actualmente la biotecnología. Entonces ya lo veremos en el segundo parcial. Entonces continuemos entonces con la clase. Permítanme. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Vimos que tenía... Aquí nos quedamos. ¿Se mira bien? Sí. Ok. Bien, entonces fíjense bien. Estudiar el genoma es fundamental para saber cómo está organizado cada organismo vivo. Entonces, en el caso, se cuenta con genes, se cuentan con cromosomas, ¿verdad? Y se cuenta con un material genético que les decía nuclear y extranuclear, que estamos hablando de ADN y ARN. Entonces, el genoma de los individuos como tal puede variar en el número de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Bueno, un nucleótido es la guanina, otro nucleótido es la citocinina, otro es la tiamina y la otra es la gibberelina. Eso es en el ADN. Y en el caso de lo que es el ARN, lo único que cambia es el uracilo. Es lo que es la gran diferencia. Ahora, ustedes podrán ver aquí que en el caso en el humano tiene 3.200.000 pares de lo que son nucleótidos, pero sin embargo eso no lo hace superior en relación a los otros organismos vivos, porque lo vamos a ver en el número de cromosomas. Entonces, ¿qué es el gen? El gen, fíjense bien, es la unidad donde se transmite la herencia. Es ahí donde surge una serie de recombinaciones, donde se presentan alelos, pueden presentarse alelos dominantes, podemos tener intermedios o podemos tener recesivos al momento que existe una recombinación con otro individuo haploide, ¿verdad? Entonces, a nivel molecular, simplemente es una secuencia lineal que está conformada de nucleótidos. Ya les dije que nucleótidos eran adenina, guanina, citocinina y gibberelina, que puede estar en la molécula ADN, y en el ARN tenemos adenina, guanina, tiamina y uracilo. ¿Qué son los cromosomas? Pues los cromosomas como tal es donde se encuentra la doble cadena de ADN enrollada, si ustedes pueden ver aquí, y en esa cadena vamos a encontrar que se le llama locus a la posición de un gen, pero en un brazo se encuentran varios locus, o sea, varios genes, que al conjunto se le conoce como loci. Entonces ustedes van a encontrar mucho en la literatura cuando dicen el locis X tal, entonces está refiriendo que hay un conjunto de genes que dieron esa característica. O simplemente le dice el locus X4, por ejemplo, entonces, se está refiriendo simplemente a un gen que está dentro de esa posición en lo que es en el cromosoma. Ahora, los cromosomas, las características es que son homólogos, es decir, que tienen igual tamaño y forma. Sin embargo, podemos hablar de dos conceptos que hablamos de homocigotos y heterocigotos. Cuando decimos que son homocigotos, cuando dominantes, cuando tenemos dos letras mayúsculas. En este caso, ¿verdad? En la imagen ustedes van a tener B1, que quiere decir que es dominante, o si no, simplemente B2, que está refiriéndose al alelo recesivo. Mientras que en el heterocigota, cuando sale la recombinación genética que les mencionaba,
Entonces, un brazo se une a otro y forma lo que es un heterocigoto, que cuando hablemos ya de híbridos, van a ver ustedes que cuando hablemos de líneas puras entre líneas puras puede ser de cualquier cultivo, hablamos de maíz, lo que usamos, entonces obtenemos lo que es un híbrido. Ahora, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo, ¿verdad? Simplemente es cómo están ordenados los cromosomas en un organismo vivo. Entonces ustedes van a ver aquí que tenemos el cariotipo para el humano que son 46, para el perro 78, para el hámster 44, para la rata 42. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a, déjenme ver aquí en la pizarra. ¿Pueden ver muy bien la pizarra? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Es que les pregunto porque es que ya la licencia de Zoom se me acabó y a mí casi no he usado este Google Meet, casi no me gusta. Pero, bueno. Pues, fíjense bien. Recuerda que ustedes me dijeron que el ser humano tiene 23 cromosomas, ¿cierto? Pero dice que el total de cromosomas de un individuo completo es un total de 46. 46 va a ser igual a 2N. ¿Qué significa 2N? Que es diploide. Pero yo quiero saber cuánto me aportó mi papá y cuánto me aportó mi mamá. Entonces simplemente decimos 46. Todo lo que se multiplica pasa al otro lado, dividiendo, y me va a decir el número de cromosomas que me aportó mi padre. En este caso, ¿cuántos tenemos? 23. Tenemos 23. Ahora, ustedes miran que en el material que les presenté hay otra formulita que dice ahí N-1. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que N en este caso nos dio 23 menos 1, ¿cuánto nos da? 22. ¿Qué son los 22 y qué son esos 1? ¿Alguien me puede decir? Entonces, bien, como el silencio dice mucho, tenemos 23 pares, tenemos 23 cromosomas que nos aporta nuestro padre y tenemos 23 cromosomas que nos aporta nuestra madre. Entonces, si yo quiero ver cuántos me aportó mi padre, voy a ver que él me aporta 23, donde 22 son autosomas, que son los cromosomas responsables de hacer toda la estructura de mi cuerpo. Y que uno, ¿verdad?, es un alosoma, que es el cromosoma sexual que él me aporta. Entonces, él aportó una X, mi madre otra X, y lo que hizo fue una niña. Entonces, hagamos el del perro para poder explicar un poco más. A ver, quiero que me ayuden. Tenemos que la fórmula es, en este caso el perro tiene 78 y quiero saber cuánto le aportó el macho y cuánto le aportó la hembra. ¿Cuánto tendríamos, jóvenes? 39. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de estos cromosomas que le aportó el papá son de origen alosoma? 38. Alosoma. Uno. Si yo le hubiera dicho cuántos autosomas le aportó el padre, ¿cuánto sería la respuesta? 28. Serían 38. ¿Sí? 38 son autosomas que tienen que ver con la estructura del cuerpo y uno es un alosoma que aporta el cromosoma sexual. Entonces,
Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos autosomas aportaron? ¿Cuántos son autosomas en este individuo, en este perrito? Por todos. ¿Sí? 76 76 y 2 son alosomas. alosomas. ¿Comprendieron los demás? ¿Hay preguntas de esto? Esto no aparece en los talleres. Por lo tanto, ustedes me van a hacer en su cuadernito, todos los que aparecen aquí están en su folleto, por cierto, no se preocupen por la presentación, que es el mismo folleto. Es más, se me había olvidado decirles que yo los voy a evaluar de sus talleres y del folleto. Probablemente, posiblemente, podrían salir los ejercicios de examen de ahí. Entonces, piense bien, en este caso, ustedes van a desarrollar todo lo que está ahí. Disculpe, Lee, ¿qué dijo que definía el autosoma y el alosoma? El autosoma significa el número de cromosomas que hace la estructura, o sea, el cuerpo de un individuo. Por ejemplo, el corazón. ¿Usted cree que el corazón tiene hueso? Supongo que no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo toma la forma de corazón? Lo que pasa es que cuando decimos hueso, nosotros queremos ver así los huesos calcificados, pero piensen que en el corazón hay estructuras como tales que dan la forma. Entonces, eso contribuye a que tenga forma el corazón, tenga forma de hígado, tenga la forma de los pulmones, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de autosomas, contribuyen todo eso, en el corazón, en la formación de todos los órganos internos, en lo que es en la formación estructural, en este caso que estamos hablando nosotros del sistema óseo, la parte nerviosa, las arterias, etcétera, contribuye a lo que hacen los cromosomas que se encuentran en los autosomas. El alosoma simplemente define nuestro sexo, si somos varón o somos mujer, nada más. Entonces continuamos con la clase. Bien. Hablemos del ADN. Piense bien. Al final yo les voy a hacer un resumen de esto, no se preocupen, pero es algo muy emocionante hablar del ADN. ¿Por qué? Porque ese es el origen de la vida, el ADN. El ADN simplemente es una molécula, ¿verdad?, que se encuentra dentro del núcleo de la célula y que él es el que codifica todas nuestras funciones en nuestro organismo o en los organismos vivos. Entonces el ADN envía la información a través del ARN mensajero, ¿verdad?, el cual esa información, yo les decía que en el ARN mensajero cambia una letra y se pone lo que es la letra U, conocida como uracilo, que esa es la que lee el ARN transcripcional a través de los ribosomas. Pero ¿qué es lo importante de mencionar el ADN? Es que el ADN se le conoce como el dogma de la biología molecular. ¿Por qué? Porque el ADN, se ha demostrado que el ADN puede replicarse a sí misma y hacer la función del ARN. El ARN puede replicarse a sí misma y puede hacer la función del ADN. Solo lo que no se ha podido demostrar es que si el producto final o la traducción, la proteína puede replicarse a sí misma. Sin embargo, el ADN, a través de adicionarles, por ejemplo, enzimas como la transcriptasa inversa, el ARN puede hacer la función del ADN. Por eso es que se ha convertido en el dogma de la biología molecular. Ahora, el ADN como tal es el que envía la información y es el que a través del ARN permite que se sintetice esa información a través de los ribosomas. Para eso, dentro de los ribosomas, tienen algo llamado el código genético, que es lo que ellos traducen, y es lo que decía a ustedes. Por ejemplo, si viene el ADN y hace la información, por ejemplo, uracilo,
por ejemplo, la enzima, hablemos de la serina. Si ustedes ven, la serina puede ser de estas 4 formas: un uracilo, una citosina y una uracilo. Entonces, si ustedes ven en la parte, o sea, si pueden recordar lo que vieron en biología, ¿se acuerdan ustedes que la cadena estaba adenina, guanina, citosina y tiamina? ¿Quién acompaña a la adenina? ¿Quién acompaña a la guanina? ¿Quién acompaña a la citosina? ¿Y quién acompaña a la tiamina? Ustedes ven, me van a hacer en su cuaderno la estructura de un fragmento, ¿verdad? Me lo van a investigar en un fragmento y me van a decir en la cadena de ADN qué acompaña a la adenina, quién acompaña a la tiamina, quién acompaña a la guanina y quién acompaña a la citocinina. Y luego ustedes me van a diferenciar haciéndome otra cadena, que recuerden que el ARN mensajero lo que hace es copiar una cadena del ADN, solo que cierta letra que está ahí no la coloca, sino que pone una U, que es la uracilo. Entonces, esas son las tareas y las estoy anotando para que no se me olviden para la siguiente clase. Pero fíjense bien, ¿qué pasa en los ribosomas? Fíjense aquí. Ay, aquí ya les di la respuesta, pero bueno, tal vez no la ven. Resulta que aquí, esta información que está saliendo aquí es proteína o puede ser enzima. ¿Qué pasa? Entra a la cadena del ARN mensajero, entonces el ADN transcripcional empieza a leer lo que es el ADN mensajero. Entonces, por ejemplo, aquí el ADN leyó esta parte que dice CUG. Vámonos atrás. Busquemos CUG. CUG. Aquí está. Entonces tenemos que es una arginina. La enzima que se está formando en este momento aquí en los ribosomas, tenemos que es la arginina. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que cuando el ARN mensajero trae la copia de la cadena de ADN, ¿verdad? Viene el ARN transcripcional a través de los ribosomas que empieza a producir una proteína o empieza a producir una enzima. ¿Qué es una proteína? Por ejemplo, nuestro pelo, la coloración de pelo es producto de una proteína. Entonces ustedes me van a realizar en su cuaderno un esquema donde me diferencien en la cadena de ADN qué nucleótidos están, ¿verdad? Y cuál es la diferencia en lo que es en la cadena de ARN mensajero. Ahora, ¿cómo está organizado el genoma? Hay 3 formas en que está organizado. Tenemos el genoma nuclear, el cloroplasmático y el mitocondrial. Los seres humanos tenemos el nuclear y el mitocondrial. El único que tiene el genoma cloroplasmático son las plantas. Entonces, en el caso del genoma nuclear, ahí es donde se encuentra el ADN, ahí es donde se desarrolla la codificación que lleva el ARN mensajero a los ribosomas para replicar esa información genética, ¿verdad? Y la cual se empaqueta a través de pequeñas unidades o unidades que se encuentran en el cromosoma. Ahora, en el mitocondria, fíjense bien, es un ADN molecular, perdón, es un ADN circular, en el cual no está asociado con proteínas, pero sí está asociado con las mutaciones. Es más, quiero que vayan a buscar en YouTube, ¿verdad? Y de tarea, y me van a dar un resumen, y me van a explicar ustedes de dónde procede el ser humano, según estudios hechos a través de lo que es la parte molecular o a través del ADN. Si decimos que Adán y Eva, ¿verdad? Eva es producto de una clonación, en mitocondria se tiene la información de nuestras madres, nuestras madres nos transmiten esa información a través del ADN mitocondrial. Solo la madre puede transmitir eso. Pero cuando hablamos del momento de la fundación del mundo, tenemos que Adán se dio origen a Eva, entonces realmente la información genética que nosotros tenemos es el de Adán. Entonces, quiero que busquen en YouTube de dónde proviene Eva o de dónde proviene Adán,
y ustedes harán su resumen en su cuadernito y va a ser una discusión antes de que continuemos la clase, que en este caso sería los ejercicios de mente. Y en el caso del ADN, en el caso del genoma cloroplasmático, ¿verdad? También es una molécula circular, ¿verdad? Si ustedes ven el nuclear es a través de formaciones enrolladas en cromosomas, aquí es forma circular y esto simplemente existe en lo que es en las organelas de lo que es las plantas. Entonces, antes de comenzar con herencia a Mendel, me gustaría de que si existe alguna duda o una pregunta, creo que aquí sería... Es un documental lo van a buscar en videos, es de National Geographic, o si no del otro también de Discovery, creo que hay uno de Discovery, que hay sobre cómo se originó Eva, ¿verdad? Desde el punto de vista, busquen la Eva mitocondrial. Ahí van a encontrar la información. Solo dura 6 minutos, lo que estoy viendo aquí, 6 minutos y 18 segundos. ¿Tienen una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando ahorita en cuanto a la historia, en cuanto a las fases químicas y físicas? ¿Qué es lo importante de esto? Es que ustedes se imaginen las cosas. Vean así a las células como una... Yo no sé si ustedes vieron Guerras de las Galaxias. ¿Cómo se llama esta película? Las Guerras de las Galaxias. Es una varias series de esta película. Star Wars. Star Wars. Entonces, piense bien, imagínense una nave de Star Wars, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esa nave? ¿Me pueden explicar ustedes qué hay dentro de esa nave? Pues aparte de controles, ¿qué más? Yo lo que estoy haciendo con esto es enseñándoles a cómo tienen que estudiar genética. Y es asociándolo con la vida que estamos pasando. Piense bien, Star Wars tenemos una nave espacial en la cual hay una serie de controles, pero en esos controles hay una cabina donde está ¿quién? El capitán, ¿cierto? Y luego están otras personas que ayudan en la nave. Pues fíjense bien, el capitán es el ADN. Si al capitán lo matan, lo dañan, ¿qué va a suceder con el resto de la tripulación? Primero van a tener que buscar otro capitán, ¿verdad? Que puede ser el ARN mensajero y se tenga que replicar y convertirse en ADN. O simplemente, ¿verdad? Es un descontrol completo. ¿Dónde los quiero llevar? Es a los virus. Hablemos entonces de lo que hace el coronavirus. El coronavirus lo que hace es que a esa nave que le llamamos célula, lo quiero asociar con una nave espacial, llega al centro de control y en el centro de control viene y ata e impide que el ADN pueda seguir haciendo sus funciones de producción, las enzimas necesarias para el estado fisiológico de nuestro cuerpo. Entonces, el virus, como es ARN, ¿qué hace? Se mete al núcleo, se replica como que fuera ADN, produce su información genética, se la da al ARN mensajero sin saberlo, solo recibe órdenes del ARN mensajero, se va para los ribosomas, el ARN transcripcional simplemente lee el código que le envía el COVID, en este caso el virus, y viene inmediatamente el ribosoma y empieza a producir esas enzimas, afectando nuestro estado inmunológico. Entonces, así juega el papel del ADN. Lo importante de lo que es el ADN y comprender que el ADN es el que origina la vida y que este es el que envía la información para que se vea actualmente todo lo que nosotros podemos ver fenotípicamente. Entonces, cuando hablamos de ADN, tenemos que hacer dos distinciones muy importantes.
Y es lo que hablaba Mendel. Mendel, en la herencia mendeliana, él empezó a estudiar lo que era el chícharo. Los que no conocen qué es el chícharo, pues la arveja. Y los que no conocen la arveja, saben que es el mismo pitipoa, que es lo que comemos en el arroz con pollo, que siempre nos pone nuestra madre ahí. Esas son las arvejas. ¿Qué estudió Mendel ahí? Pues lo que estudió fue algo fenotípico, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el fenotipo? Es lo que nosotros podemos ver. Y el genotipo es cómo está estructurado un individuo. Entonces, Mendel, su herencia mendeliana, está en función de genes cualitativos a lo que hablamos de lo que es el fenotipo. ¿Qué es lo que observó Mendel? Pues Mendel observó que esa planta presenta una gran diversidad. ¿Por qué? Porque encontró colores de flor, moradas, blancas, encontró que algunas estaban en la parte de la posición de la flor terminal, que la otra en la parte axial. Pudo ver la variabilidad en cuanto al color de la semilla, que pueden ser amarillas y verdes, o simplemente vio que unas eran rugosas y otras lisas. Entonces pudo ver que las características eran contrastantes y que los individuos eran muy buenos para reproducirse. Otra de las cosas que pudo entender Mendel es que es una planta diploide, es decir, que tiene 14 cromosomas. ¿Cuántos alosomas aporta el padre y cuántos autosomas aporta el padre? Un individuo de esos, ¿me puede decir? Un alosoma y 13 autosomas. Exactamente. Tenemos 13 autosomas y un alosoma. Entonces, para que sea en diploide, ¿verdad? Para que sea en diploide, perdón, no. Son 6 autosomas y un alosoma, porque los 14 cromosomas, 2 son cromosomas sexuales, que son alosomas, y 12 son autosomas. Luego pudo determinar que es una planta autógama. No hemos llevado propagación, pero vamos a definir qué es autogamia. Autogamia es que la planta, la flor es perfecta y tiene las dos estructuras, es decir, que se autopolinizan. O sea, que el polen que se encuentra en la tera cae a lo que es el gineceo, ¿verdad? Y sucede lo que es la fecundación. Entonces, como son plantas autógamas, los individuos son más fáciles de detectar y mantener las características. Créanme que si Mendel hubiese estudiado genes cuantitativos, todavía estaría haciéndose, ¿verdad? Sacando más información porque eso es lo que presenta mayor variabilidad. Entonces, fíjense bien, las características de Mendel que él estudió y que se han comprobado que así son, por ejemplo, hablemos del tipo de la flor. Tenemos dominantes y recesivos. ¿Qué es un dominante? Y vámonos entonces antes de eso a la pizarra. Permítame, entonces vamos a la pizarra de nuevo. Tengo un pésimo internet. No sé por qué no me da lo de la pizarra. Ay, perdón. Había un montón más. Bien. Entonces, fíjense bien. Primero, estamos hablando que los genes si hay algo que no me entiendan, por favor, dijimos que hay dos tipos de genes, hablamos de cualitativos y hablamos de los cuantitativos. Entonces, cuando hablamos de genes cualitativos, tiene que ver a características que se dan como el color, la forma, ¿verdad? La textura. Hablamos de la altura, la posición floral, la forma de la vaina, etc. Cuando hablamos de cuantitativos, nos estamos refiriendo a algo que nosotros podemos medir. Entonces, si pudiéramos medir el chícharo, el fruto como tal, la semilla, hablaríamos de la circunferencia de lo que es la semilla,
hablaríamos del mesocarpio, evaluaríamos, por ejemplo, la altura de la planta, lo podríamos hacer en centímetros, podríamos mencionar también, por ejemplo, el número de pistilos, etcétera. Dependiendo, esos son los genes cuantitativos. Pero en esos genes vamos a mencionar que tenemos alelos, que lo voy a presentar con una letra D que significa dominantes, y tenemos una letra A minúscula que voy a representar mis recesivos. El alelo dominante, en este caso A, este que vemos aquí, este alelo va a enmascarar al alelo recesivo. ¿Qué significa enmascarar? No va a permitir que se exprese como tal, ¿verdad? Entonces, Mendel, ¿qué hizo? Bueno, se orientó a una genética cualitativa. ¿Por qué? Porque Mendel, cuando estaba hablando de la genética como tal, se enfocó a color, a textura, a altura como tal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio solo para que ustedes me comprendan, porque los otros los van a hacer ustedes en casa. Y esto es, hablamos de una característica monohídrica. Simplemente estoy introduciéndolos a dónde los quiero llevar para la siguiente clase. Si usted puede ir avanzando en los ejercicios, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que así los podamos desarrollar. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. Dijimos que la letra A me va a representar mi alelo dominante y la A minúscula me va a presentar al alelo recesivo. Cuando nosotros tenemos un gameto, significa que un gameto está acompañado de dos letras y a este le decimos una característica dominante. Y cuando tenemos estos individuos así, este es un dominante homocigoto dominante y este es un heterocigoto. ¿Por qué? Porque está acompañado de recesivo. Y tenemos un par de gametos recesivos que me presentan la característica, válgame la redundancia, vamos a decir que es un homocigoto recesivo. Ahora, cuando usted vea los ejercicios, se cruzaron dos padres puros, lo que les está indicando a usted es que son individuos en estado homocigoto, que puede ser dominante o en estado homocigoto recesivo. Si yo le digo a usted es al portador, ¿qué significa? Es un concepto que se usa en genética, que el portador significa que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, pero que este alelo dominante hace que se presente la misma característica que su progenitor, ¿verdad? Y que evita que el alelo recesivo como tal se exprese. Entonces, fíjense bien, hagamos un ejercicio aquí. ¿Qué pasa si yo cruzo? Vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos que la posición, si ustedes miran ahí, tenemos que el tipo de la inflorescencia en su material de genética, lo pueden ver. El tipo de inflorescencia, el dominante, ese está en la parte axial. Entonces voy a poner aquí inflorescencia en la parte axial. Es un padre puro dominante y lo voy a cruzar con el tipo de inflorescencia terminal. En este caso lo voy a poner aquí terminal. Y ya sé yo que como son dos padres puros, voy a tener que son homocigoto dominante para la característica, según lo que estudió Mendel, el tipo de inflorescencia axial. Y también me dice que para la característica recesiva de un homocigoto recesivo, que la parte terminal es recesivo y lo tengo que presentar con dos letras minúsculas. Ahora bien, ¿qué pasa al momento de la fecundación? Este padre me va a aportar el 50% y esta madre el otro 50%. Entonces, ¿qué hace? Simple aporta un alelo y el otro me aporta un alelo. Entonces tenemos que la F1, que es el otro concepto que estoy introduciendo,
que significa generación filial, ¿verdad? La F1, que es el cruce de dos padres puros, me produce un híbrido. Entonces, ese híbrido se le conoce como heterocigoto. Es un heterocigoto y la pregunta es, ¿qué características tiene la F1? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de inflorescencia es? ¿Axial o terminal? Ambas. Ojo, como estamos hablando en Mendel, que el alelo dominante enmascara. Entonces tenemos un tipo de floración axial. Entonces este individuo tiende a parecerse a su dominante. ¿Por qué? Porque tiene este. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio para que nos demos a entender. El típico que Mendel siempre pone en todo, fue lo que más resaltó, es la textura de la semilla. Entonces, el alelo dominante A me da la textura de semilla lisa, ¿sí? Y el recesivo me da textura rugosa. Entonces yo le digo a usted, se cruzan dos padres puros de semillas lisas por semillas rugosas. Desde el momento que yo le digo a usted puros, entonces usted dice, ah, ya. Son homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Me está diciendo puros, ah, entonces estos son amarillos, lisas, perdón, por rugosas. ¿Cómo sería mi primera generación? ¿Qué coloración es la F1? Amarilla, dijo. No, ahí la tengo en la pizarra. Lisa. Lisa. Toda la F1 sería lisa. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo a usted, vamos a hacer una línea acá? ¿Qué pasaría si yo le digo que se cruzan dos padres heterocigotos de textura lisa? ¿Cómo sería el primer padre? A ver. ¿Cómo sería? Ok. ¿Cómo serían los gametos si yo digo que se cruzan dos individuos heterocigotos de textura lisa? ¿Cómo será la generación F2? Lisa aún. Ok. Fíjense bien. Se cruzan dos padres heterocigotos de textura lisa. Este es un heterocigoto y este otro es un heterocigoto. ¿Cómo sería mi generación F2? ¿Por qué les digo la F2? Porque resulta que Mendel dijo que la F1 se autofecundaba. Cuando ustedes miren ese símbolo en la literatura de genética significa, o en mejoramiento vegetal significa que se autofecundan. Entonces, en la segunda cruza tendríamos dos individuos heterocigotos que se cruzan lisa por lisa. ¿Cómo sería mi F2? Bueno, entonces aquí viene lo típico que nos enseñaron en biología, el cuadro de Punnett, ¿verdad? Donde ponemos un gameto acá arriba y otro gameto aquí abajo. Entonces tenemos que A por A no es al cuadrado, sino que tenemos el comportamiento de esta manera. Este por este, tengo este por este, voy a tener este, y este por este, voy a tener este. Aquí donde los quiero llevar,
Les dije que el genotipo es lo que nosotros no podemos ver. Voy a hacer un ojito aquí, le vamos a poner una X. Y el fenotipo, lo voy a poner por aquí, es lo que nosotros podemos ver. Ok. Vamos a preguntar con el fenotipo. ¿Cuántas de estas en el cuadro de Punnett son de textura lisa? ¿Cuántas de esas 4 son de textura lisa? 3. 3. 3. Tenemos 3, ¿cierto? Y lo voy a poner así. Una A y una rayita. Voy a borrar acá. Esa A o una rayita significa esto, que puede estar de esta manera o puede estar de esta manera. Eso simboliza que puede ser homocigotos dominantes o puede ser heterocigotos. Eso simboliza 3A y una rayita. Claro, tenemos un homocigoto dominante y 2 heterocigotos, pero esos 3 me dan la característica lista. Ahora, pregunto yo, ¿cuántas me dan la característica rugosa? 1. Una, y lo escribimos así. ¿Sí? Ahora, cuando decimos, eso es el fenotipo que nosotros podemos ver, usted me puede decir, son 3 que son lisas y una, apenas una, tenemos que es, ¿verdad? Completamente rugosa. Ahora, ¿cómo sería nuestra proporción en la casa del genotipo que nosotros no podemos ver? Simplemente los ordenamos así como están en el cuadro de Punnett. Tenemos 1 homocigoto dominante. Tengo 2. ¿Cómo los tengo estos 2? Heterocigotos. Y tengo 1 que apenas es recesivo. Ahorita no vamos a hablar de probabilidades. Yo lo único que quiero es que ahorita ustedes me comprendan que un alelo simplemente es una letra y que una letra me determina una característica. Si es dominante, en este caso me determina la característica dominante que me expuso Mendel aquí, que es lisa. Y en el caso de la A recesiva, ¿verdad? Que es un alelo recesivo, me da la característica rugosa, que al momento de cruzar, que hay un juego de letras, a eso le llamamos gameto. Entonces, en este caso, este gameto es heterocigoto y este otro es heterocigoto. Este gameto es dominante y este es heterocigoto, y este que está acá es el gameto recesivo. Entonces, si ustedes ven el ejercicio anterior que nosotros hicimos, ¿qué diferencia hay cuando decimos padres puros a cuando hablamos padres heterocigotos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Cuando son puros, ¿no se les llama también homocigotos? Claro, cuando son puros, están diciendo homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Un híbrido es la combinación de estos dos, ¿verdad? Me da un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces ahí decimos que tenemos un híbrido. Entonces, ese híbrido siempre se va a parecer al dominante, en este caso, ¿verdad? En este caso estamos usando la letra A. Entonces, fíjense lo que yo necesito que hagan ustedes ahora. Fijan aquí las características, ¿cierto? Tenemos aquí dominante y recesivo. Ustedes me le van a asignar letras a cada una de estas y me van a hacer los ejercicios. Cuando son padres puros, me van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a hacer 7 ejercicios donde todos son padres puros. Donde usted va a cruzar una inflorescencia axial o una terminal. Va a cruzar una de textura lisa
con otra planta de textura rugosa. Va a cruzar una amarilla, una semilla amarilla con una verde, una flor púrpura con una blanca. Entonces, esa característica se le llama monohíbrido. Luego usted me va a decir, voy a trabajar lo que son dominantes. Al dominante le vamos a asignar la letra mayúscula y al recesivo le vamos a asignar la letra minúscula. Usted puede trabajar con letras de A, B, C, con cualquiera de las abecedarias, siempre y cuando a usted se le haga fácil. Después usted me va a hacer la segunda parte del ejercicio, donde todos son padres heterocigotos. Entonces, ¿cómo digo que es un heterocigoto? Cuando se compone de una letra mayúscula o una letra minúscula. Entonces decimos un alelo dominante o un alelo recesivo. Entonces usted va a hacer el cuadro de Punnett y le va a salir, ¿cuál va a ser mi relación fenotípica? 3-1. 3 que presenta la característica lisa y 1 que me presenta la característica rugosa. Eso es lo que yo puedo ver. Fenotipo, relación fenotípica. Yo te voy a decir después, relación genotípica. ¿Cuál es la relación genotípica? Es lo que no puedo ver. Ay, ¿qué es lo que no puedo ver? En el cuadro 1 me sale 1 homocigoto dominante, es decir, que tiene las 2 letras mayúsculas. Luego me salen 2 heterocigotos, una letra mayúscula con una minúscula. Y tengo una recesivo que son 2 letras minúsculas. Eso sería con respecto a la herencia. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas al respecto? Con la tarea que van a hacer en su cuaderno. Ahorita no estamos desarrollando el taller número, creo que es el tercero dentro de su taller 1. No estamos hablando de esos ejercicios, solo quiero que hagan esto. Entonces, voy a volver a repetir para los demás, porque como no veo respuesta, entonces vamos a la pizarra otra vez. No se preocupen, que esto a mí me gusta bastante la genética y no me aburre en explicar. Vuelvo y repito. Por favor, váyanse todos al documento de clase, al PDF que les envié, y busquen los caracteres de arveja en Sirius activo estudiados por mente. Cuando lo tengan, me avisan, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Pudieron descargar el documento? Sí. Ok. ¿Cuál dijo que buscáramos? Busquen en su página donde dice características de la arveja Sirius sativum estudiadas por mente. Voy a ver si está mi PDF aquí. La página 22 es. ¿En la 22 está? Sí. Que es este cuadrito, ¿verdad? Este. ¿Lo tienen todos? Sí. Ok. Entonces vamos otra vez a la pizarra. Entonces fíjense bien, en su página va a encontrar los caracteres. Dice tipo de inflorescencia, textura, color, color de la flor, forma de la vaina, color de la vaina y altura de la planta. Y tenemos 2 columnas donde una dice dominante y la otra recesiva. Entonces, quiero que me ayude a alguien y me dicte, vamos a hacer una cruza de padres puros de flores púrpuras por flores blancas. Y vamos a usar la típica letra.
Entonces, si la A dominante me dice que la flor es color púrpura, el alelo recesivo me dice que el color de la flor es blanca. Se cruzan dos padres puros de flor púrpura por blanca. ¿Cómo sería el juego de gametos que pondría acá? ¿Quién me lo dicta? A mayúscula y A minúscula. Ok. Tenemos que dos letras mayúsculas me van a hacer el color ¿qué? Púrpura. Y lo voy a cruzar con dos recesivos que me hacen el color blanco. Y yo no me lo estoy inventando. Porque fíjense bien. Quien me lo dice a mí es este cuadro. Miren, color de la flor dominante es púrpura y recesivo es blanca. Ok. Entonces ya tenemos eso. ¿Cómo es la F1 entonces? ¿Cómo me daría la F1? Blanca. Ojo, ¿cuáles serían las letras que pondríamos en la F1? A mayúscula, A minúscula. A mayúscula y A minúscula. Entonces, ¿qué color es? Púrpura. Es Púrpura. color púrpura. ¿Por qué es púrpura? Porque este alelo que está aquí, que es dominante, no permite que las enzimas o las proteínas se expresen para la coloración blanca. ¿Ven ustedes por qué la F1 es morada? Ahora, ese ejercicio lo van a hacer en todas esas que están ahí, en la axial, lisa, amarilla, púrpura, inflada, verde, alta, ¿verdad? Simplemente le van a cambiar la característica, es decir, que la otra puede decir, dale lo A, yo le puedo poner que sea amarilla y que la A minúscula sea color verde. ¿De qué estoy hablando? De la textura de la semilla. Eso se llama características monohíbridas, porque estamos hablando solo para una característica. Después de que ustedes hayan hecho los monohíbridos dominantes o puros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van a hacerme después el que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué pasa si yo cruzo dos padres? Cuando ustedes hayan hecho toda esta característica, cuando hayan hecho todo el ejercicio, ustedes van a tener su F1. Entonces, la segunda parte del ejercicio. Entonces, dice, bueno, voy a autofecundar. Entonces, usted dice, ¿qué pasa si yo cruzo dos padres heterocigotos? ¿Qué color de flores me dio aquí? Púrpura. Púrpura. Entonces usted dice, ¿qué pasa si cruzo dos padres heterocigotos de púrpura? Este es el segundo ejercicio de la siguiente tanda. ¿Cómo va a ser mi F2? Bueno, entonces dice, bueno, el cuadro de Punnett lo voy a hacer aquí para tener más espacio. ¿Cómo acomodo yo? Bueno, un gameto aquí y otro gameto acá. La hembra y el macho. ¿Sí? Entonces, simplemente cruzamos. ¿Hay algún problema aquí al momento de hacer esto? No. Okay. Bien. Entonces, cuando yo les digo, dígame la relación fenotípica, les dije que el fenotipo es lo que nosotros podemos ver. ¿Cuántas flores de ahí son púrpuras? 3. 3. Entonces yo voy a poner 3, una letra mayúscula y una rayita. ¿Por qué les dije que ponía esa letra mayúscula y una rayita? Porque esto significa igual a decir que puedo tener homocigotos dominantes o puedo tener heterocigotos. Y si ven, ustedes aquí están 2 heterocigotos y 1 dominante. Pero tiene 3 rayitas. ¿Y cuántas tengo de color blanca?
Una. Y lo pongo con mis alelos recesivos. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo la relación genotípica, es lo que nosotros no podemos ver, es cómo se comportan en el cuadro de Punnett. Entonces usted simplemente pone una, que es homocigoto dominante, dos son heterocigotos y una es recesiva. ¿Alguna duda ahí? No. Ok, entonces, así como hicimos esto, ustedes me van a hacer todos los que aparecen aquí. Todos los que aparecen aquí en esta tabla. Entonces me van a hacer cuando cruzar dos padres puros y después me van a cruzar el resultado de esa cruza de padres puros que ustedes hicieron. Bien, continuemos para terminar la clase y terminamos ya con esta temática para que en la siguiente ya entremos a los ejercicios y váyanse repasando la herramienta de chi cuadrado, por favor, para que, como ya lo vieron en estadística, entonces se me facilita para el momento que hagamos con los dihíbridos o con los monohíbridos. Bien, entonces fíjense acá. Mendel, ¿verdad?, usó 3 leyes para explicar lo que hizo al momento de encontrar todo esto de los alelos cualitativos, ¿verdad?, que hablaban con respecto a textura, altura, color, etc. Y él mencionaba 3 leyes: la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de distribución. Cuando hablamos de la ley de uniformidad, simplemente es cuando él está apartando en lo que son homocigotos y heterocigotos. Entonces aquí hay un ejercicio donde cruzamos dos padres puros. Ustedes ven aquí que tenemos la F1, un híbrido. Entonces la ley de uniformidad significa esto, de que el individuo heterocigoto se parece, ¿verdad?, fenotípicamente a su progenitor, pero genotípicamente es diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tiene un alelo recesivo. La ley de uniformidad, si ustedes ven aquí, el alelo A, tengo la semilla amarilla, el alelo A minúscula me produce el color verde, y cuando ya hacemos la cruza tenemos que la característica se presenta al alelo dominante. Sigue manifestándose porque el alelo dominante enmascara o encubre o impide que el alelo recesivo presente su coloración verde. En la ley de segregación es diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando es qué sucede que una vez que se han cruzado dos puros y llegamos a lo que es un híbrido, entonces se presenta ya aquí cómo es el comportamiento en cuanto a relaciones genotípicas y fenotípicas, lo que yo les estaba explicando ahorita. Entonces, una relación genotípica es lo que no miramos. Entonces, por eso podemos decir aquí, olvidémonos ahorita de esto de probabilidades, solo vamos a decir que tenemos una dominante, dos heterocigotas, ¿verdad?, y una recesiva, que es una relación 1, 2, 1. Mientras que la fenotípica me da 3 de un mismo color, que en este caso estamos hablando de colores amarillos, ¿verdad? Y por eso tenemos 3 semillas, aquí en este caso está hablando de la textura lisa, tenemos 3 semillas lisas y tenemos una rugosa. Esto de probabilidades lo vamos a ver en la siguiente clase, porque no quiero confundirlos con el ejercicio que me van a desarrollar ahorita ustedes en casa. Si ustedes ven, la ley de segregación es cuando nosotros cruzamos dos heterocigotos. Y la ley de distribución, ¿verdad?, es como estos se van heredando a medida que se van cruzando y van presentando otras características contrastantes. Ya aquí ya no solo hablamos de la característica color amarillo o verde o lisa rugosa, sino qué pasa cuando estas se combinan y forman un dihíbrido o un trihíbrido, etc. Entonces, para la siguiente clase ustedes me van a estudiar la herramienta de chi cuadrado, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros terminaríamos lo que es la clase. Dígame. No hemos visto eso El que no ha visto. del chi cuadrado. Pero no llevaron estadística.
se supone. Bueno, voy a refrescarles un... Puede ser que tal vez no recuerden, pero es una herramienta muy fácil y no se les va a dificultar. Pero recuerden ustedes, tal vez chi cuadrado significa cuando nosotros vamos a ver el nivel de desviación, por ejemplo, es para corroborar si ese individuo está entre la media de la muestra, etcétera. Y usamos una campana de caos. En este caso,